Siempre al inicio de las clases pido que enciendan las cámaras para tomar el capture de la asistencia y poder enviarla. Muchas gracias. Encendamos las cámaras, todos los que estamos allí, para darme cuenta de que sí están ahí. Me hagan trampa, ¿no? Bien. Iniciamos con las dudas, ¿sí? Preguntas, dudas, inquietudes que tengan hasta el momento sobre el curso. Iniciemos con eso. Se van alzando la manito, el que tenga alguna duda sobre lo que hemos realizado hasta el momento. Profe, no me deja, no sé, cuando voy a activar la cámara, me sale que Zoom no me permite, no sé. Debe ser ¿estás en el teléfono? Sí, señor. Debe ser la aplicación que tienes, no te lo permite. Debes arreglar Ajá. eso. Bien, este, alzamos la manito, preguntas, dudas, inquietudes que tengamos hasta el momento, o todo bien, dijo el pibe. Muy bien. Ansel, tienes la palabra. Profe, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Con respecto a subir los trabajos, hay algunos profesores que dicen que tenemos que subirlos todos los integrantes del grupo o solo es necesario que los suba un solo integrante del grupo. En este caso, si se agregaron al grupo en la plataforma, uno solo, Ah, ok. no hay ningún Ese problema. era, Sí, Esa era la incógnita porque hay profesores que exigen que todos lo subamos, porque no, supuestamente que la plataforma hace de que no trabajamos en grupo y eso es lo que nos dicen. no, Sí. cuando no habilitan el sistema de grupos en la plataforma. O sea, Ok, profesor, muchas gracias. cuando el estudiante trabaja en grupo, pero en la plataforma no le asignaron los grupos, así como yo les creé los grupos y ustedes se agregan a ese grupo y solo un estudiante puede enviar el trabajo, no hay ningún problema. Cuando no se Ok, agregan, profesor, ahí sí cada quien tiene que enviarlo de manera individual porque es como si fuera individual, ¿vale? perfecto. Gracias. Muy bien. Mayerlin, claro que sí, tienes la palabra. ¿Cómo está, profesor? Profesor, Excelente. tenemos una pequeña inquietud. Lo que pasa es que nosotras fuimos a montar el trabajo de geometría y yo no sé qué Geome- pasó, yo me ingresé Geometría, al... Sí, señor. recuerde, estamos en proceso lector y escriturales todos, ¿no? Ay, profe, qué pena, es que ay, no estoy preocupada. Dios mío. Profe, disculpe, disculpe. Sí, No estamos en tengo nada proceso. que decir, qué pena. Venga, recordamos de una vez, sí, porque de pronto proceso lector y No, escriturales, profe. ¿no? Grupo G9 y No, G8 no, sí, conmigo. profe. ¿Sí? Ajá, sí, no se preocupe. Lo que pasa es que ay, no es que he tenido, ¿Me porque parezco al estoy en la profe? ¿Me clínica en estos parezco? momentos. Lo que pasa es que me confundí. Disculpe, disculpe, no tengo ningún problema con la asignatura. Gracias. Ah, listo, perfecto, Mayerlin, ¿no? Excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Luego da la clase que hace 8 días no la viste, Carol. No se conectó, hace 15 días no se conectó, no te mamando aquí esperando que no. Bien raro. Luz Navarro, ¿tiene algo que decir? Tiene el micrófono encendido. ¿Quién no se conectó? Yo que la tengo en el computador y se me desconectó, ahora no se conectó en el computador y estoy en el celular y se me quiere apagar. Vale. ¿Tienes alguna inquietud? ¿Algo que tengas que preguntar aquí en el curso o comentar, hacer una No, no, acotación? no, no, gracias. Bien, vale. Bueno, entonces, ¿no hay más inquietudes? De pronto en el transcurso salimos, les comento de una vez lo que llevamos hasta el momento. Bueno, se supone van 4 semanas, esta es la semana 5. La semana 1 fue la semana introductoria donde les quedó de compromiso realizar un foro de presentación que vale 10 puntos. En la semana 2 realizaron una prueba diagnóstica de comprensión de lectura que tenía 40 puntos posibles.
En la semana 3 iniciamos con el taller de comprensión de lectura que les había habilitado el enlace de envío hasta el momento, hasta hoy. Podían enviar, hasta hoy a medianoche, podían enviar el entregable, que el compañero preguntaba que todos los integrantes del grupo, uno solo lo podía enviar. En mi caso, como yo les tengo los grupos creados, si todos se agregaron al grupo, es decir, vamos a agregar en el grupo 2, entonces los 3 estudiantes que realizaron el curso, el entregable, 3 o 4, no recuerdo si les di la chance para 4, se agregaron al grupo, uno solo lo puede enviar, no hay ningún problema. En este caso, porque de una vez a mí me aparece enlazados todos. A veces los profes ponen a los estudiantes en grupo y hacer las actividades, pero no crean en la plataforma el sistema de grupos. Entonces ahí sí todo el mundo debe enviar su entregable, porque pues para que se le refleje la nota ya en su campus virtual. En mi caso, pues uno solo de los integrantes puede hacer el envío. Si 3 integrantes pues, lo hacen, no hay ningún, lo envían también cada quien, no hay ningún problema, automáticamente a mí me aparece, si se lo reviso a uno, de una vez cuando se lo vaya a enviar al otro, me aparece que ya lo revisé. Entonces, no hay tampoco ningún problema. Bien, ese sería el compromiso de semana 3. En la semana 4, yo les dije que no iba a haber compromiso, era de manera asincrónica, el trabajo lo tenían que ver, ustedes ir a la plataforma y ponerse al día de las lecturas, ahí la literatura que hay allí, y ponerse al día con los temas. El tema de la semana 4 era cohesión y coherencia. Ahí yo les tengo una grabación más o menos explicando brevemente qué es cohesión y qué es coherencia y algunos ejemplos. En esta semana 5, en semana 4, porque pues les di chance del compromiso de semana 3 realizarlo hasta hoy, eso serían 13 y hoy 14 días para enviar ese entregable, para que lo hagan súper bien, un buen ensayo donde lo voy a leer cada uno de ustedes hasta hoy plazo, desde mañana comienzo a leer sus trabajos para que reflejarles su calificación que tenían de 100 puntos posibles. El día de hoy vamos a trabajar el tema, la oración, tipos de oración, ¿sí? Lo que vamos a trabajar el día de hoy, y clases de oración. De la oración y sus clases. Vamos a verlo desde la plataforma, el contenido que está allí, vamos a trabajarlo desde allí para que, bueno, profe, no es lo mismo que tenemos aquí. Vamos a verlo una vez desde un grupo de ustedes. De ustedes mismos puedan ir llevando allá el hilo. Recuerden que a cada uno de ustedes se les va habilitando el enlace debido a... ¿Qué sucedió? A ustedes se les va habilitando el enlace a medida que van revisando la literatura o los contenidos en el campus virtual. Por ejemplo, aquí, bueno, vamos aquí en clasificación de palabra, perdón, sí, se me había olvidado, yo sí decía, falta algo. Clasificación de palabra y clases de oración y sus clases. Para la clasificación de palabras, no sé si alguno ya vio el videíto, vamos a verlo aquí de una vez. El que no lo haya visualizado, no vaya hasta allí. Algunos ya de pronto vieron todos los contenidos, lo que faltan son los compromisos, ¿cierto? Porque yo los voy habilitando a medida que van pasando las semanas. No se los habilito todos de una vez porque de pronto pues, cambia uno algo y todo eso. Vamos a ver el pequeño video que está allí compartido. Denme un segundo que... Vamos a compartir de una vez el sonido. Bien. Voy a compartir el video. Listo. Pregunta allí alguien, ¿ya logran ver el video compartido? Sí, profe. Muy bien. Excelente. Gracias. Bien, vamos a ver el pequeño, este video
dura 13 minutos. Es un resumen de toda la clasificación de las palabras de la lengua. Es como un repaso de todo lo que ustedes vieron en el bachillerato. Clasificación de las palabras, todo, ¿cierto? Es como un recorder, y para poder entrar a clases de oración y todo esto, ya a hablar de la lengua de manera específica, pues debemos tener en la retina o como conocimiento previo todo esto que ustedes vieron en su bachillerato y desde la primaria, como son las categorías gramaticales. Recuerden, son 9 principales. Me gusta ese video porque las resume brevemente y las explica de una manera didáctica, rápida, concisa. En 13 minutos vamos a ver lo que vieron en 9 años, diría yo, en el área del lenguaje. Queridos participantes, es importante identificar las características gramaticales de las palabras, es decir, su clasificación morfológica. Con morfológica nos referimos a la forma o la composición de las palabras. No se preocupen, no es un tema tan complicado. De hecho, ustedes van a identificar estas categorías cuando las vaya explicando. Son solo 9 clases de palabras. Vamos a verlas. Los sustantivos. Son las palabras que nombran todas las cosas, personas, animales, objetos, cualidades, sensaciones, sentimientos, acontecimientos, ideas, acciones, procesos, estados, entidades, etc. Hay 5 clases de sustantivos. Los comunes designan a todos los seres de una misma clase. Por ejemplo, libro, mesa, y propios. Identifican e individualizan a un ser determinado para diferenciarlo de otros de su misma clase, como por ejemplo Jesús, México. Sustantivos simples como la palabra vajilla y compuestos como lavavajilla. Sustantivos concretos designan seres que pueden percibirse por los sentidos, como almacén, árbol, aroma, y abstractos designan conceptos que solo son percibidos por la mente en forma de ideas, como temor, tranquilidad, belleza. Sustantivos contables designan seres o realidades que se pueden contar, como silla, litros, monedas, etc. Incontables como arena, leche, dinero. Sustantivos individuales designan una sola cosa en particular, aunque a veces puede existir una pluralidad de ellos. Por ejemplo, abeja, perro, árbol, ovejas. Y colectivos designan en singular un conjunto de seres contables semejantes como enjambre, conjunto de abejas, jauría, un conjunto de perros, gente, un conjunto de personas. Los sustantivos admiten variaciones de género y número, por lo que debe haber concordancia entre el sustantivo y las palabras que se refieren a él. Por ejemplo, estas gatas blancas. También admiten diminutivo, aumentativo y despectivo. Los pronombres. Los pronombres son las palabras que sustituyen a los términos que designan personas o cosas en un momento determinado. Por ejemplo, quiero a Pablo, lo quiero. Juan llevaba una playera, esta era de color verde. Hay 7 clases de pronombres. Los pronombres personales, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, me, te, se, nos, os, lo, mi, conmigo, contigo, ti, si, le, lo, la. Demostrativos, este, ese, aquel, esto, eso, aquello. Y sus femeninos y plurales. Pronombres indefinidos, nada, todo, algo, nadie, alguien, alguno, bastante, varios, cualquier, cualquiera, cualesquier, cualesquiera, etc. Numerales, 1, 2, 3, primero, segundo, tercero, etc. Relativos, qué, quién, cuyo, cuál, cuántos. Posesivos, mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo. Y los interrogativos, qué, quién, quiénes, cuánto, cuándo, cuál, dónde, cómo, etc. Pronominalizar. Se trata de sustituir una palabra por un pronombre. Un pronombre como lo, la, le.
Por ejemplo, le di un beso, se lo di, le conté una historia, se la conté. Los adjetivos. Los adjetivos indican características, propiedades o clases del nombre que acompañan. Por ejemplo, el auto azul. Esa casa está lejos. Grado académico. Los adjetivos presentan grados y clases. Grados de los adjetivos son positivo, este es un postre sabroso. Comparativo, este postre es más sabroso que aquel. Superlativo, este es un postre muy sabroso, sabrosísimo. Clases de adjetivos. Especificativos, aquellos que indican una cualidad propia del sustantivo, por ejemplo, el libro azul. Explicativos, aquellos que redundan en una cualidad del nombre, por ejemplo, la nube negra. Los verbos. Los verbos son las partes de la oración que se conjugan y expresan acción y estado. Ejemplos: estudiar, oír, comer, pasear. Nominalizar es un procedimiento para pasar cualquier categoría gramatical a sustantivo. Oscurecer, oscuro. Los tiempos verbales se dan en 3 modos. Indicativo, expresa ideas objetivas, lo expresado por el predicado es información real. Es el más rico en variantes ya que tiene 10 tiempos verbales. Subjuntivo, expresa el plano de la posibilidad o el deseo. Es información virtual, inespecífica, no verificada o no experimentada, más próxima a los valores subjetivos. Imperativo, cuya función es exhortar, incitar o mandar a otra persona a realizar algo. Los tiempos verbales son simples, presente, pretérito, futuro, copretérito y pospretérito. Compuestos: antepresente, antepretérito, antefuturo, antecopretérito y antepospretérito. Además, hay 3 formas no personales, es decir, no conjugadas. No presentan cambios de número y persona. Infinitivo, cantar. Gerundio, cantando. Participio, cantado. Los adverbios son parte invariable de la oración que puede modificar, matizar o determinar a un verbo o a un adverbio. Existen 7 clases de adverbios: lugar, lejos, cerca, aquí, ahí, allí, allá, acá. Modo, así, bien, mal, etc. Tiempo, ayer, mañana, nunca, hoy, jamás, siempre o a veces. Duda, quizás, tal vez, acaso. Cantidad, mucho, poco, bastante, demasiado. Afirmación, sí, también. Negación, no, tampoco. Incluyen a todos los que se forman con el sufijo mente. Práctica más mente igual a prácticamente. Ágil más mente igual a ágilmente. Común más mente, comúnmente. Simple más mente es simplemente. Dulce más mente es dulcemente. Afable más mente, afablemente. Las preposiciones no tienen significado propio. Siempre deben estar acompañadas de un complemento, que es el que determina el significado de toda la oración. Pueden aludir, entre otras cosas, a tiempo, lugar o causa. Son una lista cerrada: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. También existen locuciones propositivas que funcionan como una preposición e incluyen al menos una, con base en, con el objeto de, en relación con, en virtud de, por debajo de, sobre la base de, etc. Las conjunciones. Las conjunciones se utilizan para unir palabras y oraciones y establecen relaciones de coordinación y subordinación. Hay 11 clases de conjunciones: copulativas, y, ni, disyuntivas, o, u, adversativas, más, excepto, pero, salvo, sino, concesivas, aunque, causales, porque, pues,
Condicionales, sí. Comparativas, tan, tanto, que, como. Consecutivas, tanto, que, luego. Concesivas, aunque. Finales, para. Completivas, que, sí. Las conjunciones distributivas constan de dos segmentos discontinuos y enlazan términos que pueden ser opciones. Con esta función suelen emplearse adverbios como bien, bien, hora, hora, tanto, como, ya, o algunos verbos, sea, fuera, fuera. También hay locuciones conjuntivas, que son un grupo de palabras que equivalen a una conjunción. Uno de sus miembros es una conjunción. Ejemplos: a fin de que, aun cuando, con tal que, dado que, de manera que, de que, hasta el punto de que, para que, por consiguiente, por más que, puesto que, si bien, siempre que, sin embargo, tanto que, ya que, etc. Los determinantes. Los determinantes carecen de significado por sí mismos y siempre aparecen delante de un nombre o palabra que funcione como tal para concretar su significado. Nos dan información sobre él. Hay 6 tipos de determinantes. Artículos. Acompañan al nombre para indicarnos si se trata de un ser conocido o desconocido. Son determinados: el, la, los, las, e indeterminados: un, una, unos, unas. Demostrativos. Acompañan al nombre para indicar su proximidad o lejanía con relación a la persona que habla. Cerca: este, esta, estos, estas. Distancia media: ese, esa, esos, esas. Lejos: aquel, aquella, aquellos, aquellas. Posesivos. Acompañan al nombre indicando posesión o pertenencia. Pueden referirse a un solo poseedor, una persona, o varios poseedores, varias personas. Como mío, mía, míos, mías, mí, mis, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, tú, tus, suyo, suya, suyos, suyas, su, sus, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Numerales. Acompañan al nombre e indican número u orden. Pueden ser cardinales, 2, 8, u ordinales, primero, octavo. Indefinidos. Indican que se desconoce la cantidad exacta de lo nombrado, por ejemplo, mismo, cada, algún, cualquier, ninguno, tanto, mucho, poco, diverso, varios, igual, otro, todo. Interrogativos y exclamativos son aquellos que acompañan al nombre en oraciones interrogativas o exclamativas. ¿Qué, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, cuál, cuáles? Las interjecciones no constituyen una parte de la oración, sino que son equivalentes de una oración. Pueden expresar un sentimiento vivo: ¡ay!, una llamada enérgica: alto, o describir una acción: ¡zas! Otras: hola, paf, uf, bravo, etc., etc. Bien. Bien, mi pregunta es, ¿por qué creen ustedes que es importante tener clara la gramática de la lengua? Pero ustedes dirán, no, pero es que yo no voy a ser profesor de lenguaje, ¿para qué me la quiero aprender? Profe, yo pienso que gracias, buenas noches, profe, que Buenas sea, noches. yo pienso que ahí el video como nos lo mostró lo dice todo, o sea, la gramática de la lengua lo es todo. Gracias a la gramática de la lengua nos podemos expresar,
podemos estar frente a ciertas cantidades de personas o entablar una comunicación verbal bien dicha. Entonces siento que lo es todo. Muy bien. ¿Alguien más quiere dar una acotación? ¿Por qué es importante tener claro la clasificación de las palabras? O sea, para cualquier profesional. En este caso estamos hablando de para cualquiera. No necesariamente usted tiene que ser el profesor del lenguaje y es el único que se debe saber la gramática. Cualquier profesional debe saberla. Es una ciencia básica. Independientemente de su profesión, todos debemos tener clara la gramática. Pero Profe, yo creo que es importante tener una buena gramática porque a nivel corporativo uno se comunica la mayoría de las veces y en todos, digamos, en todos los niveles de la compañía uno se comunica por correo electrónico, a través de cartas, a través de memorandos. Entonces, tener una buena gramática lo que garantiza es que va a tener una comunicación asertiva a nivel corporativo. o sea, se va a hacer usted entender, ¿cierto? Que es lo importante. Exactamente, Ok. exactamente. Profe, Yo, yo pienso que la gramática es muy importante, ya que por medio de ella podemos contextualizar aquellos mensajes que queremos transmitir, sea de manera verbal o escrita. Bien, o sea, para hacerse entender de manera oral o escrita. Excelente, ¿cierto? O sea, como profe, profesionales debemos tener claro eso, ¿cierto? yo creo que cualquier profesional pues debe tener eh, un buen dialecto al momento de expresarse, eh, al momento de pronto de dar una capacitación. No importa, o sea, no importa la carrera, todos tenemos que tener un buen uso de la lengua castellana para expresarnos bien, para hacernos entender con los demás. Si utilizamos mal las palabras, nuestro mensaje a veces, cuando uno escribe con mala ortografía, cuando uno no se expresa bien, cuando lee en público y no hace de pronto las puntuaciones en donde es, el mensaje no es captado de la misma manera. A veces la gente cree que la ortografía no le dan importancia, pero escribir bien, expresarte bien, de pronto tener los conocimientos de sinónimos, de antónimos, expresarte bien en una capacitación, en un correo, en una solicitud como profesional, es muy importante tener de pronto un buen dialecto, un buen conocimiento de nuestra lengua castellana. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Profesor, para mí un profesional debe ser, o sea, tener una excelente gramática porque al momento de transmitir un mensaje lo puede hacer de manera clara y sin ningún error, principalmente porque puede, como dijo las compañeras, puede haber un malentendido o error en la interpretación. Pues, y también con el lenguaje podemos dar credibilidad lo profesional que somos, porque, o sea, cualquier persona puede tomar una carrera, más cómo sabemos, o sea, cómo la persona sabe si es una buena persona, una persona que captó los estudios y todo eso. Y es importante al momento de, sea por escrito o oral, pues transmitir un buen mensaje. Muchas personas de pronto estudiaron, pero no saben acentuaciones, no saben los problemas de la tilde, incluso profesionales que cometen errores delicadísimos, como por ejemplo, hoy en día muy poco en los colegios se ve eso, pero yo recuerdo que cuando yo estudiaba, siempre estaban los profesores pendientes en que no hiciéramos errores entre la D y la B, que son las más comunes, la N y la N, y muchas veces usted ve estudiantes de 11 grado y no saben ni siquiera escribir, o había sin H, entre otras. Entonces es muy, o sea, lo primordial de un profesional es saberse tanto expresar como escribir, para que el mensaje esté bien transmitido. No, de pronto no me van a creer, pero salen profesionales con el título y todavía dicen haiga y hubieron. ¿Ves? Total. Y todavía se van a expresar por un medio electrónico y se les olvida que uno no escribe como habla, ¿sí? Eh, Se les olvida la formalidad del lenguaje, por ejemplo, lo importante que es cuidar
la escritura para poder tener una buena comunicación. O sea, si usted es amable desde el inicio, buenos días, cordial saludo, estimado, todo esto, ustedes no creen lo importante que es. ¿Por qué razón? Porque las palabras no expresan sentimientos a la hora cuando usted los lee, ¿sí? Una cosa, debo hacerlo con la gramática para que el que recibe, el que lee, pueda entender el mensaje que yo le quiero dar. No es lo mismo decirle, por ejemplo, una palabra soez, ¿sí? Insultar a alguien de manera presencial, que usted le puede decir, bueno, una palabra grande, vamos a utilizar una palabra grande. No es lo mismo decir, ay, este hijo de putica, ay, ¿cierto? Con la expresión. Usted esa persona lo recibe sin el insulto. Escriba esa palabra y envíesela a una persona y él la va a recibir como está en el momento. Si ese momento, si en el momento está estresado, esa palabra va a ser tan inmensa que usted téngase, porque se la va a devolver como así de tamaño, ¿cierto? Entonces, olvidamos lo importante que es expresarnos de una manera eficaz. Entonces, la gramática nos ayuda a eso, a expresarnos de manera eficaz, como debe ser, teniendo en cuenta la utilización de los sentimientos al momento de escribir y poder expresar de una manera más clara lo que quiero decir. Sí, listo, me comunico, pero también saben que si yo aprendo la gramática de la lengua, también mejoro en la comprensión de la lectura y de todo, porque todo es lectura. Usted ve una imagen, usted está haciendo una lectura. Usted lee un texto, usted mira a alguien y con solo su aspecto usted le hace una lectura, con solo su cara y todo eso. Las personas que aprenden la gramática también mejoran su comprensión. Recuerden que el curso es procesos lectores y escriturales. No solamente es para nosotros hacernos entender, sino también para poder recibir mejor el mensaje. Se supone que nosotros, los que estudiamos la gramática, ustedes y yo en este caso, están estudiando la gramática. Están en un curso donde deben aprenderse la gramática de la lengua. Lo que pasa es que es algo que pasa muy fugaz. Yo les recomiendo, quieren mejorar en comprensión de lectura, quieren avanzar en sus carreras profesionales, en cualquiera, o sea, quieren aprender matemática y todo eso, no solamente hay que aprender de números para la matemática. Si tú aprendes a interpretar mejor el lenguaje que manejas, te aseguro que vas a avanzar en cualquier área del saber. Entonces, tú aprendes a decodificar. Se supone que los que estudiamos y todo esto, los que no somos profesionales, en este caso ustedes profesionales en formación, y aquí más de uno ya es profesional, sino que está en esta carrera. Entonces, ¿qué pasa? Debe saber codificar y decodificar la información de los demás. Se supone que nosotros debemos hablar un nivel estándar, ya teniendo en cuenta los 3 niveles de la lengua, que es un nivel subestándar, bueno, en este caso más específico, el lenguaje coloquial, el que usted utiliza con sus amigos o con sus parceros, o el lenguaje ñero, yo creo que está más abajo todavía que el coloquial. Entonces, si usted habla tan coloquial no pasa nada, pero ojo, no, si ya habla ñero ahí sí grave. Eso es el nivel subestándar. Y se supone que nosotros, los que estudiamos la gramática, cualquier profesional que debe estudiar la gramática para poder hacerse entender más adelante, hablamos en un nivel estándar. Todos debemos hacernos entender de una manera que podamos expresar nuestros sentimientos de la mejor manera. Y está el nivel super estándar, que a veces se lo dejamos a los científicos, pues que llevan muchos años inmersos en sus estudios específicos, y a los poetas, a los que escriben poesía, tanto lírica como novelística. Bueno, al que más
al novelístico, en este caso tenemos uno colombiano muy grande, muy culto, García Márquez. Si lo leen, ustedes se van a dar cuenta que hay muchos términos que él utiliza como de manera cotidiana, como si estuviera contándolo y lo escribe. Y para nosotros es como si estuvieran hablando otro idioma, pues porque ellos de tanto inmersión en la lengua, de tanta inmersión, la lengua aproximadamente, la lengua castellana tiene entre 80 o más de 80,000 palabras, 80,030 palabras, creo que fue el último conteo que se hizo de las palabras de la lengua castellana. Una persona que termina el nivel bachillerato se supone que debe estar conociendo en 1,000 a 1,500 palabras. Un profesional debe manejar entre 3,000 y 4,000 palabras. Y así sucesivamente el nivel académico. Un magíster entre 6,000 palabras y un doctor, un PhD, conocer de 10,000 palabras a 15,000. Y los que están en nivel culto, como los escritores, producen obras, pues dicen que manejan hasta 30,000 palabras en su vocabulario. Eso quiere decir que casi un 35% de la lengua. ¿Ven? Nosotros, después del bachillerato, pues solo manejamos, ¿qué? 2%, no sé, 3%. Entonces, recuerde, por eso la importancia de la gramática, para hacernos entender y todos quedemos, recibamos el mensaje o podamos emitir el mensaje como se debe. ¿La tarea cuál es? Jóvenes, ¿ustedes quieren mejorar en esta parte en realidad? Mejorar en la escritura y en la comprensión de la lectura de cualquier tipo de texto. Hay que estudiar la gramática, tenerla clara, saber cuáles son las 9 categorías gramaticales, saber que cuándo y cuándo con tildes y sin tildes es totalmente diferente, ¿sí ve? Entonces, eso es la gramática. Son 2 categorías gramaticales totalmente diferentes. Y teniendo el mismo sonido, ¿sí? Pues nosotros que casi no marcamos en un lenguaje cotidiano, no marcamos, no digo, por ejemplo, en lectura sí diría yo cuándo, ¿cierto? Marcando el acento o cuándo, pero hablándolo, la pronunciación es idéntica. ¿Cuándo? No, ¿cómo usted diferencia la palabra, cuál lleva tilde y cuál no? Y cuál es una y cuál es la otra, ¿sí ven? Entonces, a la hora de leerlo, cuando yo tengo claro y sé que la que lleva tilde es una pregunta, es un pronombre enfático, un pronombre interrogativo, y la que no lleva tilde es un pronombre relativo, ¿cierto? O sea, tener eso claro, cuando yo tengo la gramática clara, cuando yo me enfrente a cualquier tipo de oración, de párrafo, de texto, independientemente quién lo haya escrito, yo comprendo lo que me quiere decir. Entonces mejoramos en esta comprensión. Cuando yo me tomo la tarea de aprender esto, yo mejoré en comprensión de lectura, fue gracias al estudio de la gramática. ¿Cómo llegué a estudiar a esto? No quieren, no, les aseguro, aquí, no es para muchos es un secreto, para ustedes les voy a contar. Yo no amaba la lengua, es más, cuando yo terminé el bachillerato, yo ni leía. Creo que leí un libro de verdad en mi bachillerato, Romeo y Julieta, creo que fue lo que leí. Yo me volví, fue lector y después de 20 años, después de los 20, no fue ni antes, porque primero hice una parada después de mi bachillerato, me fui para un lugar, estuve en la Marina por allá mucho tiempo y volví, salí y yo dije, ¿qué estudio? Si supieran cómo escogí yo esta carrera, yo lo que dije es, bueno, lo que más duro me quedaba en el bachillerato era, no me gustaba leer, eh, escribía y en 5 oraciones tenía 20 faltas de ortografía, yo qué sé, más faltas de ortografía que palabras. Y por ahí, no van a creer, por ahí en el Facebook, que yo soy
consumidor de Facebook. Cuando yo estaba en mi bachillerato, llegó, era el boom, entonces yo tengo, y me apareció, ¿usted quiere compartir esto que fue publicó tal día? Voy a mirar y me pongo, yo creo que si habían 4 oraciones era mucho, y conté cuántas faltas de ortografía y yo me quedé asombrado. Tenía 27 faltas de ortografía como en 16 palabras. Yo dije, increíble, ¿sí ven? Entonces sí se mejora uno. Entonces yo dije, lo que más difícil me quedaba, porque es muy bueno para la matemática, entonces lo que más difícil me parecía era la lengua, porque la veía súper amplia, pero en realidad es súper corta. Cuando usted entiende las 9 categorías gramaticales y las 27 reglas de ortografía, usted se vuelve experto a la hora de escribir y de hablar, aunque pues, a mí no me gustaba hablar ni nada, porque pues uno machucaba, ¿cierto? La lengua. ¿Qué es machucarla? Pues uno utilizaba las mismas palabras para decir todo. Entonces, tenemos algo que nosotros nos insultamos, pero a las cosas no las insultamos, nos insultamos los humanos. Entonces, a la mesa nunca le decimos, ve, vaya, allá está en el pie, a los pies de la mesa. No dice las patas de la mesa, ¿cierto? Pues no la insultamos, pero a veces no, es que me duele una pata. ¿Sí ven? Entonces, uno va aprendiendo como que la gramática te va enseñando a hablar, es de esa manera. Tú dices, bueno, ¿por qué tengo que utilizar las palabras que no son para referirme a algo? Y por ahí, por ejemplo, en la familia, ustedes se van a dar cuenta hablando de manera cotidiana con sus familiares, donde todavía dicen, no, es que el del niño de fulana se descuajó. La palabra para los humanos, nosotros no tenemos cuajo, tienen cuajo son los animales. Pero empleamos términos para los que en realidad no son. Y todo el mundo entiende cuando el niño está descuajado y todo el mundo sabe qué es lo que es, ¿cierto? Eso es lo que nos hace el estudio de la gramática. Sabemos que no es un término para eso. ¿Qué tiene el niño? No sé, eso es algún problema médico. Habría que el médico lo determine qué es lo que tiene. Pero descuajado no está, eso lo aseguro. Porque los humanos no tienen cuajo. Solo los animales, las vacas y eso sí poseen ese tipo en el organismo. Entonces, cosas así sencillas. Entonces, ¿cuál es la tarea de ustedes? Aprenderse. Yo les mostré un video que está resumida la gramática de la lengua en 13 minutos. Lo que vimos todos en el bachillerato en 9, 10 años, todos nos lo enseñaron. Lo que pasa es que no prestábamos atención en clase. Pues bien, quieren ser buenos profesionales, hacerse entender, comunicarse bien, comiencen a tener clara la gramática. Porque el estudio de la gramática es lo que no hace, por ejemplo, cuando conocemos los tiempos verbales, es lo que nos hace que, por ejemplo, cuando los niños, tengo una niña de 3 años y ella todavía dice, mañana yo vine y comí, ¿cierto? Confunde los tiempos verbales. Cuando nosotros aprendemos la gramática, es que aprendemos a emplear los tiempos verbales. Hay un verbo, hay un modo del verbo que es el modo subjuntivo, el que más confunde a las personas a la hora de escribir, en este caso al nivel profesional para hacer tarea, el modo subjuntivo, porque resulta que el modo subjuntivo es un verbo compuesto, van 2 verbos para poder hacer la acción. Y entonces, recuerden que el modo subjuntivo del verbo es cuando hablo en pasado, ¿cierto? Que es algo incierto, que pudo haber pasado y pudo que no, en un futuro que pudo haber pasado, pudo que no. Eso es el modo subjuntivo del verbo. ¿Cuál es ese? El verbo, pero es un verbo compuesto. El verbo de acción y un verbo auxiliar. Los verbos auxiliares de la lengua es el ser, estar, el haber de la lengua castellana. Entonces, por ejemplo, yo no he comido manzana hoy. ¿Sí ven? Entonces, el modo subjuntivo es la combinación del verbo haber con el verbo comer. El verbo de acción está en participio, comido, he comido. Ese verbo haber, entonces,
mucho confunden a la hora de escribirlo y todo eso. ¿Por qué razón? Porque no conocen el modo subjuntivo del verbo. Y el verbo tiene 4 modos. Son los más importantes. Ustedes quieren mejorar en comprensión de lectura, comiencen a aprenderse los modos del verbo y mejorarán mucho. Por ejemplo, saber que cuando el verbo está de modo imperativo, y es cuando todos, como los aquí de pronto la gran mayoría, pues practican una religión cristiana, digámoslo así, entonces leen la Biblia, todos los verbos, es allí donde en ese libro donde más está en el modo imperativo, y es cuando terminan en det, y entonces dice, haced, comed, bebed. Este modo del verbo se le llama el modo imperativo, ¿cierto? Es una manera y significa imperio, demandar, ¿cierto? Demandar. O sea, cuando te dicen haced, comed y bebed, cuando la Santa Cena, no te están pidiendo el favor, te están diciendo que lo hagas, es una orden, un mandato. ¿Ven? Entonces, ese se llama el modo imperativo del verbo. Cosas así. Miren lo importante que tener clara la gramática de la lengua. Cuando, por ejemplo, a la hora de escribir, lo importante es yo conocer los pronombres. Y entonces voy a hablar de alguien y en la escritura, cuando desarrollo la escritura, entonces voy a hablar de Pedro. Entonces ya no necesito nombrar a Pedro porque entonces Pedro y Pedro y Pedro y Pedro. Entonces puedo utilizar un pronombre, él, ¿cierto? Para referirme a Pedro. Y sigo, puedo utilizar un hiperónimo, y cosas así, utilizar las figuras retóricas para referirme y allí voy redactando y no dejo que la conversación o el texto que yo estoy elaborando se vuelva cacofónico, es decir, no repita los sonidos que ya, que ya he escrito, porque al que lee entonces se le vuelve tediosa la lectura y entonces se aburre y deja de leerte o no te entiende muy bien y todo eso. Eso es lo importante de conocer cada una de las categorías gramaticales y saber qué puedo utilizar. Listo, cuando yo tengo claras las categorías gramaticales, por ejemplo, el sustantivo y el adjetivo. ¿Qué significa eso? Los sustantivos ya todos los repasamos hoy y son los que más nos aprendemos nosotros como gramática. Entonces sabemos que son los nombres de las personas, los nombres de las cosas, los nombres de las ciudades, ¿cierto? Los sustantivos. Y bueno, ya hay individuales, grupales y todo esto. Entonces, por ejemplo, el adjetivo, mire, la terminación de la palabra sustantivo adjetivo son parecidas. Y esto me indica, y es que, ¿qué? Que el adjetivo modifica el sustantivo, no modifica otra palabra. Entonces, por ejemplo, yo tengo a Pedro. Entonces, el rojo Pedro, ese color es un adjetivo. El moreno Pedro, esa palabra moreno, ¿cierto? Pedro es el adjetivo, solo le doy una cualidad o una modificación al sustantivo, porque esto solo tenía Pedro, pero ahora estoy diciendo que es moreno, ¿sí ven? Entonces ya lo modifiqué, ya lo dejé de ser general y lo voy volviendo específico. Los adjetivos modifican al sustantivo y los adverbios modifican al verbo. Miren, entonces tengo el verbo de correr y entonces ya le meto el adverbio, correr rápido. Ya modifiqué el verbo correr, ya le estoy especificando que es diferente, ¿cierto? Ya es otra acción. Estoy diciendo correr de manera general o de manera, de un modo que es el modo infinitivo, ¿cierto? Correr, modo infinitivo del verbo. Pero entonces yo digo correr rápido, ya lo modifiqué con un adverbio, correr rápido. El rápido es el adverbio. Entonces, cuando yo conozco, pero lo quiero, no, yo lo que pasa es que como conozco la gramática, si yo digo correr rápido o corro rápido,
como que está mal. ¿Por qué razón? Porque para yo ponerle rápido es el adverbio sustantivado, porque yo puedo decir el rápido, ¿sí? Ya deja de ser adverbio y se convierte en sustantivo, ¿sí ven? Entonces, cuando yo conozco la gramática, ya yo sé que yo corre rápido, ya como que no está bien. Y entonces, si yo quiero darles un modo, entonces utilizo un adverbio de modo para modificar al verbo. Entonces yo no digo corre rápido, sino corre rápidamente. Cuando ya tengo conocimiento de la gramática, todo el mundo utiliza corre rápido y creen que de manera gramatical está incorrecto. Sin embargo, se hace entender allí, ¿cierto? Pero de escribir corre rápido está incorrecto porque la palabra rápido sí, es un adverbio, pero está sustantivado, que se llama nominalizar, pasar de una categoría a sustantivo, que es lo que más se puede hacer de las demás categorías a sustantivo, pero al revés no se puede hacer. Solamente se puede utilizar un adverbio, un adjetivo, se puede volver sustantivo. En este caso, si yo digo el rápido, entonces esa palabra la volví sustantivo. Entonces, pero el rápidamente ya no sonaría, no quedaría bien. Entonces, si ven el conocimiento de la gramática, lo que nos hace, o sea, nos llena de la manera correcta. Por ejemplo, por ahí alguien lo dijo, hasta decir mala ortografía es incorrecto. Mala ortografía. Nosotros no tenemos ni mala ni buena ortografía, porque es una contraposición de las palabras. Si digo buena ortografía, es una redundancia. Y si digo mala ortografía, es una antítesis o una contraposición de dos palabras. Y, profe, ¿por qué? Porque es que ortografía, la palabra ortografía, significa escribir correctamente. Recuerden que la ortografía o título ortografía son unas reglas. Y entonces las personas no escriben mala, no tienen mala ortografía, no. Cometen faltas de ortografía, es otra cosa. Cometen faltas a la ortografía. Es decir, no cumplen las reglas. Entonces, si yo digo mala ortografía, es de manera gramatical, esa oración está incorrecta. Y hablamos y decimos y todo eso. Entonces, la palabra correcta para escribir, para decir que escribe mal, esa persona sufre de disortografía. Dis es el cambio, es decir, que no tiene ortografía. Pero entonces, no, yo pues, es que ya digo disortografía, entonces sueno como muy técnico, ¿cierto? Entonces no diga mala ortografía, diga faltas de ortografía. Lo que pasa es que la gente comete faltas de ortografía. Ahí sí ya lo usa correctamente. Porque la palabra ortografía es el arte de escribir bien. Entonces, si digo buena ortografía, entonces bueno y bien, o sea, ¿cierto? Es como cuando ya conozco la gramática, por ejemplo, la gente cree que solo decir salir para afuera y entrar para adentro, eso es lo malo, o es redundancia. Recuerden que esa manera de expresarse solo es incorrecta en un nivel estándar. Es decir, para hablar usted aquí en una exposición o hablar aquí en la academia o en su trabajo, ¿cierto? Ahí sí no cumple, pero si en su casa mi abuela utiliza mucho, salga para afuera, suba para arriba, entre para adentro, ¿cierto? No pasa nada, ahí no está, porque es una manera coloquial del lenguaje. Cuando yo entré a estudiar la lengua, ya hace ratico, cuánto gusto, ¿no? No, porque les digo, de una vez van a decir, no, profe, usted tiene tantos años, pero sí tengo más de 10 años de estudiar la lengua. Entonces, eh, mi abuela, entonces yo llegaba a la casa y yo aprendía todo eso, y yo estaba metiéndome en la gramática y aprendía y yo decía, no, pues en la casa hablan es terribles. Si decían, si entonces uno empezaba como que a chocar con eso, pero en realidad, menos mal, ¿cierto? Que es una expresión hasta mal dicha, menos mal. ¿Sí ven?
pero la utilizamos. Es como el sin querer queriendo. Esto nos lo dejó el Chavo del Ocho, todos los que disfrutamos del Chavo del Ocho. Entonces nos dejaron estas expresiones como, pues sin querer queriendo. ¿Que eso qué significa? Nada, ¿cierto? Ahí allí. Pero todos entendemos cuando hacemos todas estas expresiones populares. Entonces, hay algo de la lengua que es la sociolingüística y nos dice de que el lenguaje coloquial en la casa, con sus amigos, con su familia, usted lo puede emplear sin ningún problema, usted no tiene problemas allí. ¿Dónde está el problema? Cuando usted llega a exponer y tiene un público, ¿cierto? Te va a hablar, o usted en su trabajo, ustedes que les va a tocar hablar muchísimo con, con, con sus trabajadores, porque, ¿cierto? En esta carrera pues, van a hablar con personas muchísimo, o algunos van a ser colegas míos, docentes, entonces ustedes imaginen diciendo todavía entrar para adentro y salir para afuera, entonces ya ahí sí grave, ¿cierto? Pero recuerden que eso no solamente es redundar, hay muchos términos que son redundancias, como buena ortografía, que tampoco está bien, ¿cierto? Y creemos que está bien. Y muchos términos que ahorita pues no es la clase cuando en el curso pues no hay, cuando yo enseño lírica, que es donde sí se puede utilizar la redundancia porque pues es una figura retórica, ¿sí? De la lengua. En la lírica se puede utilizar redundancias. Y por ejemplo en las canciones, por eso mucha gente habla como cantan las personas y no está bien, porque pues en la lírica sí se pueden utilizar muchas figuras literarias que en la lengua estandarizada no, sí, en nuestra manera de comunicarnos no. ¿Y cuál es ese que por ahí siempre me da dolor de cabeza cuando lo oigo a alguien, algún profesional decirlo, es más sin embargo? Y yo digo, ahí está Diomedes pintado, ¿no? Porque es el que dice en una canción, más sin embargo, y sigue cantando. Entonces, más sin embargo, ahí hay dos conectores totalmente mal utilizados. Pero entonces, ¿cuándo nosotros empezamos a analizar el lenguaje de esta manera? Cuando tenemos claro la gramática y las reglas de ortografía. Las reglas ortográficas son 27. ¿Y cómo saber tildar? La gente dice, bueno, pero es que yo no sé por qué todas las palabras y yo no sé tildar. Y ustedes no van a creer, pero solo son 3 cositas que usted debe saber para poder saber si lleva tilde o no la palabra. Valga allí la redundancia. ¿Y qué es eso? Saber las palabras según su acento, ¿cierto? Entonces, si son agudas, esdrújulas, graves, ¿cierto? Esdrújulas sobre esdrújulas. Tener claro que todas las palabras esdrújulas y las sobresdrújulas van tildadas, sin excepción. Todas, toditicas. No hay ninguna que no se tilde. Pero ¿cómo logro saber cuáles esdrújulas? Pero les dije, están, según en la última sílaba, serían agudas y el acento lo tiene en la última sílaba. Si el acento lo tiene en la penúltima sílaba, es grave o llana, ¿cierto? Que se le dice. Si está en la antepenúltima sílaba, el acento es esdrújula. Si está en la trasantepenúltima sílaba, es sobresdrújula. Entonces, ya eliminen 2. Por hoy les dije 3 cositas nada más. Eliminen 2. Si el acento de la palabra lo tiene en la antepenúltima y en la trasantepenúltima, recuerden, sin excepción, todas deben llevar tilde. El chicharrón está entre las llanas y las agudas. Si el acento está en la última sílaba, debe ir tildada. Si cumple con otra regla, y es si la palabra termina en N, S o vocal. Y ¡pum! Ahí va la tilde. Si esa palabra termina en N, S o vocal, debo ponerle tilde a esa palabra que lleva acento en la última sílaba. Bien, ahora bien, si la palabra tiene el acento en la penúltima sílaba, solo se tilda si no termina en N, S o vocal. O sea, si ven lo contrario de la aguda. Las agudas se tildan si terminan en N, S o vocal.
Si no terminan, y las llanas o las graves, ¿cierto? Las graves, terminan en N, S o vocal, solo se tildan si no terminan en N, S o vocal. Como por ejemplo, árbol. ¿Por qué árbol lleva tilde? Porque el acento lo tiene en la penúltima sílaba y termina en L. ¿Y por qué docente? Mira ahí que me aparece en la pantalla el nombre. Docente. Docente, el acento lo lleva en CEN, es decir, en la penúltima sílaba. ¿Y por qué no lleva tilde? Porque termina en vocal. Docente. ¿Sí ven? Cuando ustedes tienen claro todo eso, pero tienen que aprendérselo, tenerlo claro. Muy sencillo, tienen todavía, ustedes están ¿qué? En primer semestre, ¿no? Tienen 9 semestres para aprenderse la gramática completamente, porque aquí es un brochazo. Miren, lo que vemos en todo el bachillerato se los mostré en 10 minutos en un video resumido. ¿Sí ven? Yo pues que tengo claro toda la gramática, lo importante de aprendérsela, es la manera. Bien, ahora bien, listo, debemos tener claro la gramática. ¿Para qué? Para formar las oraciones. Tener claro que está el enunciado y la oración. ¿Qué es un enunciado? Enunciado o una frase. Una frase es aquello que no tiene ninguna de esas dos partes. Es decir, o tiene sustantivo o tiene predicado, pero no tiene las dos. Esa es la diferencia entre frase o enunciado. Bueno, más que todo, sería una frase, un enunciado y no una oración. Una oración es todo aquello que tiene sujeto y tiene predicado. Ustedes lo vieron en el bachillerato, ¿sí ven? Eso es lo que es una oración. De todas las palabras que componen al sujeto, entonces si yo digo el moreno Pedro, el moreno y Pedro, todas esas tres palabras que son de categorías diferentes, componen una parte de la oración y es el sujeto. El moreno Pedro come manzana todas las mañanas. Come manzana todas las mañanas es el predicado, todas las palabras, de ahí para allá. Es decir, que una oración está compuesta entre sujeto y predicado. Cuando usted no cumple con esa función de la oración, pues hay una distorsión a la hora de producir oraciones o hacerse entender de alguna manera, de manera escrita o oral, ¿cierto? Cuando usted no cumple con esa función, pues el mensaje no llega y uno es. Entonces, debo tener claro, ¿sí? Nosotros, ¿qué tenemos? Que nosotros ponemos en la lengua castellana, utilizamos el sustantivo y después el adjetivo, o el verbo y después el adverbio. En el inglés creo que hay ¿cierto? Algo contrario. El contrario. Primero el adjetivo y después va el sustantivo. Bien. Ahora hasta ahí. Preguntas, dudas, inquietudes. Todo claro, profe. Pueden intervenir. No, profe, usted es el mejor profesor del mundo. Le entendimos todo. Bien. Alcen la mano, el que quiera dar una acotación o preguntar algo sobre el tema, puede encender su micrófono y aquí compartirlo con nosotros. Que no se vuelva un monólogo la clase. Bien, el encuentro lo utilizo siempre más que todo para que se convierta en una conversación y no solo en una clase magistral, porque pues el contenido ustedes lo tienen allá en su plataforma. Sí, bueno, entonces continuamos. Les voy a mostrar la otra parte de la clase de hoy que les dije ya les hablé ya sobre las clases de palabras, ¿cierto? Categorías gramaticales, ortografía, bueno, en fin. Ya queda en ustedes si lo quieren de verdad mejorar y de verdad ser profesionales. Por ahí lo oí, alguna compañera lo dijo. La única manera de saber que usted es profesional es cómo se expresa, a través del lenguaje o a través de cómo escribe. Es la única manera.
No hay otra manera de saber que usted es una persona que tiene conocimientos. ¿Ven? Usted puede saber mucho, pero si yo pongo un video, le pongo a los muchachos un video que tengo por ahí de una persona que está buscando trabajo y pues habla muy mal. Entonces, pues obviamente está dando una impresión y le van a decir que no. Pues, ojo, hay que tener y cuidar. eh, ejemplo, hasta la presentación, el aspecto de la persona, él debe, para poder vender el cuento, debe hacerlo de la mejor manera, ¿cierto? Bien, vamos a pasar, les voy a mostrar desde la plataforma lo que es las oraciones. Ya les di las partes de la oración, ¿cierto? Eh, Ahora vamos a ver las clases de oraciones. ¿Y esto con qué fin? Cuando nosotros tenemos claro las clases de oraciones, podemos mejorar en nuestra comprensión, porque ya van a darse en cuenta un poco. Por ejemplo, bueno, esto ya se lo resumí, sin embargo, ustedes van a tener ahí la literatura, pueden ir ahondando, ¿cierto? Según su significado, el sujeto, según su estructura, ¿cierto? Entonces ya saben la estructura de una oración. ¿Qué es una oración? Vámonos al tipo de oraciones. Existen las oraciones simples y las oraciones compuestas. Una oración simple, muy sencillo, es cuando solo tiene un verbo de acción. Y entonces yo digo, como está aquí, vamos a buscar la oración del ejemplo. Dice, por ejemplo, Juan corre mucho. Y ven ustedes una oración. Juan corre mucho. Es una oración simple. Solo hay un verbo de acción. Aquí, Juan y Martín corren mucho. Sigue habiendo un solo verbo de acción, que es el verbo correr, ¿cierto? Sigue siendo una oración simple. Cuando es una oración compuesta, o cuando hace dos acciones, pero a la que se pueden hacer, por ejemplo, Juan corre y salta. Ahí sería una oración compuesta o una oración simple. ¿Quién me dice? Pregunta para la tribuna. Juan corre y salta. ¿Sería una oración compuesta o una oración, dado de lo que estoy diciendo, o una oración simple? Sería simple. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia? Pues según lo que hay ahí en la plataforma, dice que la oración es simple cuando todos los verbos de la oración, sea uno o más, se refiere al mismo sujeto. Y aquí están hablando solamente de Juan y hay dos verbos de acción. Muy bien, ¿cierto? Y están conjugados de la misma manera. De manera, eh, por ejemplo, en presente, de manera simple, ¿cierto? Entonces Juan corre y salta. Es lo que dicen que cuando un solo verbo, cuando hay dos verbos de acción en una oración, es que es una oración compuesta. Pero bueno, hay que saber también qué verbo, ¿cierto? Aquí, Tata, vamos a omitir esto. Estos son ejemplos de oraciones simples. Entonces dice Raúl, a Raúl no le gustaron las nueces, Alejandra no quiso participar, Ana compró 4 pasajes de avión, Ana tuvo suerte ayer, bueno, ¿sí ven? Entonces, son oraciones simples. Oraciones compuestas son las que tienen dos verbos de acción, ¿cierto? Y existen diferentes tipos de oraciones compuestas. 3 específicas aquí, les traigo 3 específicas que son las coordinadas, las subordinadas y las yuxtapuestas. Son los 3 tipos de oraciones compuestas que nosotros, 3 oraciones compuestas que nosotros utilizamos a la hora de expresarnos de manera escrita o oral. Por ejemplo, ¿cuáles son las oraciones coordinadas? Entonces vamos, bueno, una oración compuesta, aquí un ejemplo dice, nosotros cocinamos y ellos lavan los platos. ¿Sí ven? Nosotras cocinamos y ellos lavan los platos. Aquí hay dos sujetos y dos acciones totalmente diferentes.
y una no, una acción, por ejemplo, lavan, lo comete este sujeto, ¿cierto? Y esta acción la comete este sujeto. Es, allí cumple. Una oración compuesta es cuando hay dos verbos de acción y diferentes eh, sujetos. Entonces, por ejemplo, las oraciones coordinadas, bueno, aquí ustedes ahí tienen la literatura, ustedes lo leen allá con antelación, vamos a ir al grano, como dijo el dermatólogo, ¿cierto? La oración coordinada. Es una oración coordinada. Es un tipo particular de oración compuesta en la que combinan dos o más proposiciones independientes de igual jerarquía. Toda oración compuesta tiene dos partes, o como yo le digo, dos preposiciones. Para conformar una proposición hay dos preposiciones. Una depende de la otra. Cuando estas dos partes están coordinadas, es decir, una no depende de la otra para poder significar, cada quien tiene su propio significado, a esto le decimos coordinación, están coordinadas las dos partes en una misma oración. Las yuxtapuestas, pues aquí de una vez, son las mismas oraciones subordinadas o coordinadas, pero cumplen, ¿qué tienen? Que tienen, están divididas no por un nexo, sino por un signo de puntuación. Vamos a verlo. Entonces dice, a través de una conjunción coordinante, ¿cierto? Por ejemplo, mi hermano hizo pastas y nadie las comió. Otros nexos que se utilizan en este tipo de oraciones son y, sin embargo, pero, ni, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este nexo es una oración, aquí hay dos partes en una misma oración. Vamos a ver, mi hermano hizo pastas. Esto es una parte de la oración. Es una oración coordinada porque todos entendemos que mi hermano hizo pastas, ¿cierto? Y nadie las comió, es otra parte de la oración compuesta. Bueno, ¿y por qué es una oración compuesta y por qué no son dos oraciones? Porque todos debemos ir a la gramática donde sabemos que toda oración es cuando cumple de, ¿cierto? De un inicio a un punto seguido o a un punto y aparte. Todo eso es una oración. Eso es una regla de la gramática que se debe cumplir. Entonces, ¿cuándo es una oración? Cuando parte desde el inicio hasta un punto seguido o hasta un punto y aparte. Entonces, por ejemplo, esa es una oración, mire, ahí hasta dos puntos aquí, tata. Mi hermano hizo pastas y nadie las comió, entonces esta es una oración de ejemplo, ¿cierto? Entonces, vemos aquí dos acciones. Estas preposiciones de la oración no, una no depende de la otra para poder para poder que nosotros entendamos lo que quiere decir. Entonces, a eso le llamamos coordinación. Si esta oración estuviera separada con una coma, yo lo puedo hacer. Yo puedo quitarle este nexo, o este conector que le decimos, ¿cierto? O esta conjunción. Recuerden que las conjunciones en la gramática son los conectores de las palabras o oraciones. Mi hermano hizo pastas, nadie las comió. Yo puedo omitir esa ahí, puedo separarla con una coma. Si yo hago esto, entonces es otro tipo de oración que la llamamos nosotros yuxtapuestas, oraciones yuxtapuestas, independientemente de sea coordinada o sea subordinada. Bien, las oraciones coordinadas existen de diferentes tipos, entre tipos copulativo, adversativo, disyuntivo, distributiva, explicativa, consecutiva, ¿cierto? ¿Cuáles son las oraciones coordinadas copulativas? Aquí está. Cuando utiliza nexos copulativos. ¿Cuáles son? El i, el e y el ni. Permiten agregar o adicionar proposiciones de manera afirmativa o negativa. A esto se le llama oración copulativa. Entonces, por ejemplo, sentaste lejos y no te vi. Si ven, aquí hay una negación y está al menos, y está el conector i. Las adversativas,
significa adverso? Hay que mirar. Bueno, hay que entender qué es copulativo cuando agrego. Copular es agregar, anexar, ¿cierto? Agregar más. Adverso es cuando las partes de una oración como que las contrasto, es decir, hay como no se contradicen, pero hay un contraste entre una y la otra parte de la oración. Eso es lo que significa adversativo. Dice, por ejemplo, el conector sin embargo, sino, excepto y no obstante, son adversativos, son conectores adversativos. Entonces, permiten obtener ideas y son muy comunes en el discurso. Por ejemplo, el limonero dio muchos frutos esta temporada. Sin embargo, muchos de ellos estaban agrios. ¿Y ven? Hago una adversación en las dos partes de la oración. ¿Cuál parte? De esta segunda parte y esta primera parte donde dice el limonero dio muchos frutos esta temporada. Todo conector adversativo debe estar separado de las dos partes en una oración. Por eso ustedes van ahí en esta sola oración, el conector, sin embargo, está separado en la oración. Por ejemplo, es el conector de las dos partes de esta oración, pero debe ir separado, como el no obstante, el pero, el sin embargo, el por ejemplo, todos estos conectores, es decir, es más, es tanto así que yo separo todos los conectores. El único conector que yo no separo es el porque. El porque es el único conector que yo no separo. Sin embargo, trato de separarlo de la primera parte. Se lo uno a la segunda parte de la oración, pero este es la manera de escribir, pero usted también, si común, lo puede, porque es entendido el recorrido. Por ejemplo, aquí al leerlo dice, el limonero dio muchos frutos esta temporada. Sin embargo, muchos de ellos estaban agrios. Para poder dar la pausa, se separa para poder dar la pausa de una parte y la otra. Bueno, sí, adversativos hay que separarlos sí para poder marcar el conector allí. Las oraciones coordinadas, recuerden, coordinación, cuando hablamos de oraciones coordinadas es porque las dos partes o las dos preposiciones que conforman la proposición en la oración, una no depende de la otra para decir. Entonces, por ejemplo, aquí vámonos al mismo en la oración adversativa. Dice, el limonero dio muchos frutos esta temporada. Hasta ahí todos entendemos. Si yo dijera solo esa parte de la oración, cada quien entiende lo que yo digo ahí. Muchos de ellos estaban agrios. Muchos de ellos estaban agrios. Y claro está que aquí hay como una pequeña subordinación. Oraciones disyuntivas. Es la disyunciones cuando el o el e o el i, pero el i, bueno, más que todo es el o, bien, son los conectores disyuntivos, ¿cierto? Las distributivas, cuando utilizamos nexos, bien, ahora, ya. Este conector sí no necesariamente uno lo separa, solamente lo separa de la primera parte. Está, por ejemplo, bien puede ser inocente, bien pueden meterlo preso. ¿Sí ven cómo utilizo aquí este conector? La palabra bien puede ser inocente, bien pueden meterlo preso. Dos afirmaciones. Las dos partes de la oración las separo con una comita. Las coordinadas explicativas, ya como ustedes saben, es cuando es una oración explicativa, cuando yo digo una parte y la otra parte es explicando la segunda. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo, valga la redundancia, cuando digo, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué estoy diciendo? Que voy a explicar de una manera diferente o con otras palabras lo que dije anteriormente. También puedo utilizar, es decir, esto es, o sea, ¿sí ven? Esos son conectores que utilizo a la hora de hablar para poder dar esa conexión de una misma oración. Por ejemplo, el estudio salió bien, es decir, Juan está fuera de peligro.
Aquí, el estudio salió bien, es decir, Juan está fuera de peligro. Estas dos partes de oraciones coordinadas, nos damos cuenta, ¿cierto? Cada uno independiente. Y podemos decir, sin utilizar, sabemos que estamos hablando, este estudio, miren lo importante de la comprensión. Aquí, de una vez, con esta oración nos damos cuenta que este estudio quiere decir, Juan fue al médico y se hizo chequear, ¿cierto? Se hizo un estudio médico para poder, en este otro significado, Juan está fuera de peligro, ¿ya? Aquí estamos haciendo algo que en el curso vemos y es inferir, deducir. Ese complemento, esa otra parte de la oración complementa la primera, según se complementan las dos para poder dar el significado. Y aquí inferimos desde hasta el estudio que se hizo fue médico, ¿cierto? No está allí, pero esa parte que no está en la oración la inferimos con las mismas palabras utilizadas allí en las dos preposiciones. Oraciones consecutivas. Está entonces el por qué, por lo tanto, entonces. Entonces, ¿cuál es la clave, cierto? Para poder mejorar en nuestro vocabulario o en nuestra manera de expresarnos, tanto oral o escrito, y es, mis estimados estudiantes, apréndanse muchos conectores. Muchos. ¿Para qué sirven? ¿De qué tipo? ¿Y cómo los puedo utilizar a la hora de yo elaborar mis escritos? Esa es la clave. También me sirve para cuando yo voy a leer algo, pues comprendo, este conector está aquí, así yo puedo darle el significado a un término nuevo que por primera vez lo oí o lo estoy leyendo. Puedo también darle allí ese significado. El ejemplo de este tipo de oración coordinada consecutiva. Entonces dice, se enojó conmigo porque no atendí el teléfono en todo el día. ¿Sí ven? Este tipo de conector, el porque, no puede ir separado, no necesariamente tiene que ir separado. Sin embargo, yo lo separo de la primera parte de una oración. Se enojó conmigo, ¿cierto? Porque no atendí el teléfono todo el día. Yo lo separo o lo puedo unir, no hay ningún problema. Este tipo de oración, este tipo de conectores puede utilizarse. Claro está que por lo tanto sí lo separo, sí o sí, porque ya son tres palabras allí que en realidad quiero que significan una sola cosa, y es volver consecutivo las dos partes de la oración. Por eso las separo en coma tanto atrás como adelante. Él entonces lo separo de atrás solamente. Aquí, como el porque también. Por ejemplo, puede utilizar la coma aquí. Y eso serían las oraciones oraciones compuestas coordinadas. Las oraciones yuxtapuestas no llevan nexos, sino signos de puntuación, tanto coma, punto y coma o los dos puntos. Esa es la diferencia entre las coordinadas y las yuxtapuestas. Pero deben cumplir con una coordinación entre las dos partes. Por ejemplo, bueno, estas son oraciones coordinadas. De ejemplo, llegamos tarde, así que los profesores se enojaron bastante. Aprobé todos los exámenes, sin embargo, no me permitieron ingresar al curso. Si ven, aquí lo separo, la coma, En esta zona no llueve en todo el invierno, de modo que la fauna es muy escasa. El espectáculo ya empezó y el actor principal aún no ha llegado. ¿Ven? Entonces son oraciones coordinadas. Las oraciones entonces puestas, como les digo, son las que se separan, ¿cierto? Y serían, por ejemplo, las siguientes. Lo que cambia de las coordinadas, lo único que cambia es que no tienen un conector específico, sino un signo de puntuación
para poder separar las partes de la oración. Te digo, el fin de semana te voy a visitar a tu casa. No te vayas a ir que te llevo tu regalo de cumpleaños. ¿Y cómo sé que una parte de la oración y hay otra parte? Es muy sencillo. Recuerden, una oración compuesta tiene dos acciones y tienen dos sujetos. Separen esos sujetos y esas acciones, a menos que sea que la acción sea cometida por el mismo sujeto. Y entonces, ¿qué hago? Uno las dos acciones, ¿cierto? Pero si yo digo, como en este caso, el fin de semana te voy a visitar a tu casa. Esta acción la estoy cometiendo yo, ¿cierto? El sujeto yo. No te vayas a ir. Esa acción la va a cometer otro sujeto. Entonces separo. No te vayas a ir que te llevo tu regalo de cumpleaños. ¿Sí ven? Yo puedo utilizar aquí un conector. El fin de semana te voy a visitar a tu casa. Por favor, por favor, no te vayas a ir que te llevo tu regalo a tu casa. Entonces ya no sería una oración yuxtapuesta, sino una oración coordinada, porque estoy utilizando un conector para enfatizar, para asegurarme de que llegue el mensaje de una manera. Entonces vemos allí, claro, la utilización de las oraciones yuxtapuestas podemos reducir tanto el tamaño de la oración y hacer uso de los signos de puntuación. La vida es de lejos. Estaba en la esquina de su casa. Recuerden que los dos puntos, ¿qué es lo que separa? Pues es cuando yo voy a decir algo, depende de lo que ya dije. Entonces, la vida es de lejos. Estaba en la esquina de su casa. ¿Sí ven? Allí hay una conexión entre las dos acciones. Allí una parte. Inflación, inseguridad, corrupción, las tres principales preocupaciones del país según las últimas encuestas. Ven allí la utilización de estos puntos. A esto se le decimos oraciones justapuestas. Por ejemplo, el uso de la coma, ya ustedes sí saben y muy claramente que se utilizan para dos cosas. La coma se utiliza para, bueno, tres cosas más o menos específicas. Para las alocuciones, para un no, entonces sí, para cuatro cosas, para las alocuciones, para los vocativos, para separar dos partes en una oración y para separar palabras de una misma categoría. Por ejemplo, esa sí la saben muy bien ustedes. Entonces, si ustedes van a hacer una lista de útiles, entonces lápices, cuadernos, colores, y todas son sustantivos, lo separo con coma. O si voy a separar números, 1, 2, 3, 4, 5, los separo con coma. Todos son palabras de una misma categoría. Son pronombres numerales, ¿cierto? Entonces, y así. Por ejemplo, Juan corre, salta, canta. Todas estas acciones las separo con coma, ¿cierto? Son palabras de una misma categoría. Es lo más fácil de utilizar la coma. Un vocativo, ahí es donde yo de pronto más de uno piensa, bueno, ¿y qué es un vocativo? Un vocativo es cuando yo voy a conversar de manera escrita y digo, María, tráeme el marcador. ¿Sí ven? Yo hice una alocución a María. María, la nombré. No quiere decir y doy otra cosa. No digo María trae el marcador, sino María tráeme el marcador. Ese María lo debo separar con una comita. Eso es tanto para la escritura y de manera oral. Entonces, eso es la utilización de la coma. Y aquí, como les estoy mostrando, para separar dos partes en una oración. Recuerden, ¿qué es lo que voy a separar en una oración? Los dos, por ejemplo, el sujeto y el predicado de una oración y el sujeto y el predicado de la otra parte, pero que componen una misma oración. Por ejemplo, tengo unas cosas para darte.
tengo, aquí tengo una acción, yo, ¿cierto? El sujeto yo, como yo dijera aquí, yo tengo. Eso es lo bueno de la lengua castellana, que yo puedo omitir el sujeto. Aquí hay un sujeto y es el sujeto, se le llama sujeto tácito. No está de manera implícita, de manera explícita, pero sí de una manera, no lo vemos, implícita. En el mismo verbo está el sujeto. Por ejemplo, yo puedo, aquí digo, yo tengo, no necesito emplear el yo. En el inglés sí hay que decir, I am, ¿cierto? Pero no, en la lengua castellana puedo omitir el yo. Ese sujeto tácito allí, que es, tengo unas cosas para darte. Dar, ¿sí ven? Espérame, aquí ya viene otra acción. Darte y espérame son dos acciones. ¿Sí ven? ¿Cómo hago para yo conectar estas oraciones si las dos la palabra que me antecede a la otra es de la misma categoría? Recuerden, la coma separa palabras de una misma categoría y partes de una oración. Esto es la utilización de la coma. ¿Sí ven? Tengo unas cosas para darte, espérame en la puerta de tu trabajo cuando salgas. ¿Sí ve cómo suena se entiende? Esa es la utilización de la coma. La feria inauguró cerca de las 5 de la tarde. A las 6 ya se había llenado de gente. El punto y coma, recuerden que hace una pausa más larga que la coma y más corta que el punto. Esa es la diferencia. Lo que voy a decir después del punto y coma debe coincidir con lo que dije anteriormente. Y ya están claras las oraciones yuxtapuestas, ¿cierto? Bien. El otro tipo de oraciones, ahí le queda la literatura para que ustedes repasen, indaguen, comprendan mejor este tema, estas cosas. ¿Para qué esto, muchachos? ¿Quieren mejorar comprensión de lectura? ¿Quieren mejorar en realidad en la escritura y todo eso? Definitivamente deben aprenderse la gramática tal cual. Les estoy resumiendo años de explicación en el bachillerato, porque esto lo trabajamos de manera secuencial, ¿cierto? En el bachillerato. Ejemplos de oraciones subordinadas. Lo que pasa es que en ese entonces pues no prestaba atención, ahora sí estoy aprendiendo, prestando un poquito más atención, dicen por ahí. Ejemplo de oraciones subordinadas. Cuando digo subordinadas, ¿qué es un subordinado? ¿Quién me dice por ahí? ¿Qué significa subordinación? ¿Alguien? Una persona que está bajo el mando de otra, es como algo ya de... Muy bien, muy bien. Pero en realidad es eso allí, subordinado, en realidad el término viene de aquí de la misma lengua. Significa que hay algo de mayor jerarquía, ¿cierto? Como dices Ujú, tú, es algo hay como alguien que tiene como mando sobre la otra persona, ¿no? Lo que, Ujú. según en la jerarquía de un cargo, digámoslo así. Bueno, igualmente la oración, una parte de la oración tiene mayor significación que la otra parte, pero una depende de la otra para poder comprenderse el mensaje. Y esto quiere decir, por ejemplo, la película que me recomendaste, ¿sí ven? Si yo dejo hasta aquí la película que me recomendaste, no he entendido todavía. Ahí me doy cuenta de que todavía falta una parte para poder yo entender el mensaje, ¿cierto? Y entonces la otra parte de la oración es muy linda. Eso es lo que significa subordinación. Esta aquí, si yo leo la otra parte de la oración, esta subordinada, tampoco comprendería muy bien. Si digo es muy linda, pero ¿a qué me refiero? Hay mucha ambigüedad. ¿Sí ven? Por ejemplo, en la siguiente, segunda oración, la señora a quien ayudaste, si yo dejo la oración hasta allí, sería la primera parte de la oración. Recuerden que una oración compuesta tiene dos partes. ¿Qué pasa con la señora a quien ayudaste? Ahí nos damos cuenta de una vez, todavía falta información para poder comprender todo el mensaje. A diferencia de las oraciones anteriores, sí comprendíamos cada una de las partes. Si la dejamos hasta ahí,
podíamos entender lo que quería decir. Pero en las subordinadas no, es antipática. Si yo dijera aquí es antipática, pues necesito información de antelación para saber quién es antipático. Eso es lo que son oraciones subordinadas. Las sillas que estaban rotas, ¿qué pasa con las sillas que estaban rotas? Las tiraron a la basura. Otra parte de la oración. ¿Y por qué es una oración compuesta? Bueno, yo digo ahí, ¿por qué una oración? Recuerden, estaban, el verbo estar, rota, ¿cierto? Estaban rotas esta parte de la oración. Tirar, el verbo tirar, la tiraron, mire, verbo tirar a la basura. Dos acciones ahí totalmente diferentes. Esta es una parte y esta es otra parte de la oración. Las sillas que estaban rotas, hasta ahí, ahí yo sé cuando la leo que me falta algo para comprender. Las tiraron a la basura, pero tiraron a la basura, ahí me falta algo para poder comprender. Eso es lo que significa una oración subordinada. Una parte depende de la otra para poder entender. Hay una de mayor jerarquía. ¿Sí ven? Los actores habían ensayado todo el día. ¿Qué pasó con ellos? Salieron a saludar. ¿Sí ven? Eso es lo que significa una oración subordinada. Y bueno, igual que las coordinadas, las oraciones subordinadas hay de diferentes tipos. Entonces están las sustantivas, las adjetivas, las adverbiales. ¿Cuáles son? Allí está la literatura, ustedes la podrán mejor. Bien, jóvenes. Ahora sí, preguntas, dudas, inquietudes. En la manito, los oigo. O comprendieron muy bien, no, ese tema estrillado, profe, eso ya lo sabíamos. No importa, eso también es importante. Cuéntenme. Bueno, si todos callan es porque quiere decir que quedó entendido, aprendimos un poquito más, o ya lo tenían, ya más o menos tenían esto claro, o sí aprendimos un poquito más el día de hoy. La verdad es que eso, como lo dijo usted al principio, eso lo dimos cuando estábamos estudiando hace un poco de años. Y volverlo a escucharlo, que usted así como nos lo ha explicado también, es volver otra vez a traer eso de allá de cuando estudiamos, porque yo te soy sincera, profe, la verdad que nada de eso yo me acuerdo. Yo tengo Claro. una niña y un niño y los tengo en control y a veces son clases de eso que es algo como tan bobo que lo cree uno así, bobo, y no es, o sea, no, o sea, es algo que uno tiene que ponerle atención y mis hijos están en control y a veces mi hija viene, mami, que mira con una tarea, y yo como que, ay, Dios mío, es en serio, y no, porque es que uno olvida todo, profe, o sea, uno va olvidando las cosas, y la Bueno, verdad que la clase me ha parecido súper buena, la forma como usted la explica y la verdad que el que no entiende, porque mejor dicho, pero no muy buena, profe, la verdad, gracias. excelente, muy bien. Eso es lo que quiero, que se lleven algo, que a ustedes les quede pues algo y que aprendan, no se queden aquí, quieren de verdad mejorar, quieren ser, recuerden que ahorita van a salir así profesionales porque con esto de la gratuidad y todo eso ha aumentado, sin embargo, no mucho, pero ha aumentado el estudiantado, o sea, cada año aproximadamente salen más de 600,000 bachilleres, pero a la universidad entraban antes como creo que era 120,000 nada más. Creo que por la gratuidad, gracias a este gobierno, ha aumentado, pero no mucho. Creo que como a 200,000 estudiantes. Si ven, solo la tercera parte de los del bachillerato se quedan sin estudiar una carrera profesional. Solo la tercera está estudiando. Las otras tres partes, bailan. Y así, cuando usted es profesional y va a conseguir empleo, su hoja de vida la ponen encima de 50 hojas de vida más. O 100 y solo necesitan a uno. Por ejemplo, en el caso de docente, yo soy, en este caso, para el concurso docente, yo entré este año nombrado no sé, el que sea de aquí de Aguachica, Cesar, en el técnico industrial, donde es el colegio donde está el CREO. Y
Bueno, no, aunque uno debe vanagloriarse de sus logros, ¿cierto? Yo quedé primero en el departamento a nivel de lenguaje, primerito allí, y pude escoger por donde quisiera. En este caso, escogí el técnico industrial para estar más cerca de la universidad aquí en Aguachica, Cesar, y para, me parece que es un colegio que necesita mejorar mucho y tiene la mejor instalación y todo eso, en fin, entonces lo escogí por mi beneficio. Entonces, la competencia ustedes de manera profesional va a tener bastante. ¿Qué es lo que nos diferencia? Nuestra formación, que somos, o sea, ustedes están siendo formados en la Universidad de Magdalena, una universidad de calidad que de hace 4 años, 5 años ha venido peleando estar entre las 20 mejores universidades de Colombia, y es una universidad de calidad. Entonces, así ustedes estén formándose de manera a distancia, de manera virtual, el título cuando ustedes lo obtengan no va a decir estudiante Julanito de tal a distancia o virtual, no, dice la profesión que es usted, no importa cómo haya obtenido el título, ¿cierto? Entonces, en realidad, el que le da calidad a la universidad es el estudiante. Conviértanse en profesionales de alta calidad. Son aquellos que cuando entren a la competencia laboral, o sea, lastimosamente es así, mucha gente, ustedes tienen que ser competitivos. Es más, entre ustedes mismos van a competir, ustedes compañeros van a competir para poder lograr los puestos de trabajo, desarrollarse como profesionales en el trabajo que están eh, formándose. Entonces, la mejor manera es darse uno la calidad. Quieren, yo les siempre digo, quieren de verdad ser ahora para trabajar contratar con empresas del Estado y todo eso se llama algo que es la meritocracia. Usted tiene que lograrse los puestos con mérito. Ya se está acabando de que el político es el que te monta en los puestos. Ya eso es muy poco. Es más, hasta los trabajos de las alcaldías en los municipios, usted debe concursar, usted debe ganarse ese puesto. Quieren salir bien formados, en este caso en realidad, mire todo lo que yo les resumí aquí y súper amplia, que podríamos hablar de la lengua muchísimo. O sea, hay mucho por aprender que deben ustedes eh, tomar conciencia y empezar a ahondar más en estos temas y mejorar mucho en todo lo que puedan. No hay una fórmula matemática para decir que, bueno, que yo les enseñe y diga 2 más 2 y ya tienen comprensión de lectura, no. La única manera de adquirirlo es a través de la lectura y a través del conocimiento más a fondo de la lengua castellana. Con esto, aquí, esto era lo que les traía para el encuentro de hoy. El compromiso de esta semana es una prueba intermedia de comprensión de lectura. Yo trato de, en realidad, que al menos en el curso lean cositas, textos, y que ustedes vean, se midan, se den cuenta en qué nivel están, en qué debo mejorar, debo fortalecer. Entonces, por ejemplo, el compromiso de hoy va a estar habilitado hasta el otro lunes, ¿cierto? Hasta el otro lunes va a estar habilitado el compromiso y es una prueba diagnóstica, perdón, igual que la prueba diagnóstica, pues una prueba intermedia, ya esta tiene mayor valoración, creo que sean 75 puntos posibles. Entonces ya un poquito más que la prueba diagnóstica, ahora es una prueba intermedia de comprensión de lectura. ¿Cómo es? Igual que la prueba diagnóstica, unos textos allí tienen un tiempo determinado para resolver, para leer y ir respondiendo las preguntas allí planteadas. La idea es con el fin de fortalecer cada uno de los niveles de lectura y para que ustedes pues se midan cómo van y qué deben fortalecer. No son textos del otro mundo, son textos Profe, yo allí, quería hacerle como una sugerencia. claro. En calidad de estudiante, Sí. resulta que usted la prueba pasada, en el tiempo que puso para realizar el cuestionario, iba incluida la lectura. Por lo general, en el bloque pasado las lecturas no iban incluidas en el tiempo que uno iniciaba el cuestionario.
porque así uno podía leerla pues más de una vez y detenidamente para, teniendo en cuenta pues la comprensión de lectura. A mí se me dificultó bastante por el tiempo, porque siento que me detuve como a pensar mucho en qué mierda se me va a agotar el tiempo y no, entonces devolverme página a página para releer, o sea, realmente se me dificultó bastante. Entonces, yo dije, yo pensaba que la lectura no estaba incluida en el tiempo de la realización del cuestionario y siento que el tiempo fue poco, teniendo en cuenta de pronto que eran dos lecturas, bueno, la primera fue un poquito más extensa que la segunda, pero había que, o sea, había que concentrarse y leer detenidamente y eso toma su tiempo. De pronto es que estamos en un nivel muy bajo de comprensión de lectura, eh, pero yo le quería hacer esa sugerencia, o sea, me pareció Muy como bien, que, Margaret. no Qué sé si buen tema, la excelente. lectura, la lectura de pronto que no estuviera incluida en el tiempo de la iniciación del No se, cuestionario. no se puede, Margaret. Resulta y pasa. Recuerda el nombre. Prueba, prueba. ¿Qué es una prueba? Prueba de comprensión lectora. Prueba. Yo le Exacto. estoy probando. Usted debe tener, antes les puse bastante tiempo, porque en realidad una prueba, cuando ustedes hagan la prueba después de técnico, que tiene, que no recuerdo, la prueba saber de técnico, ustedes van a tener minuto y medio por pregunta para responder Uy, y les ponen el texto. Y no son 20 preguntas como en este caso, sino 120, 140 preguntas. Usted 160, como la prueba IFES. Recuerde, prueba IFES, ¿cierto? ujú. O sea, una prueba IFES, a ustedes le ponen el texto allí con base en los textos, como es de comprensión lectora, no es un examen. O como el taller de comprensión de lectura, yo les puse el texto, respondieron unas preguntas, hicieron, ¿cierto? Tuvieron el texto, porque la intención del texto, o sea, la intención del taller es fortalecer los niveles. Usted, bueno, aquí de nivel literal son preguntas muy sencillas como el personaje, el tiempo, el espacio, el nivel literal. El nivel inferencial son cosas que no están dentro del texto ahí de manera específica, sino de una manera que yo debo tener una comprensión de manera global y tener conocimientos previos para poder inferir cosas. Entonces, y el nivel crítico es cuando ya yo, listo, ya aprendí algo, ¿qué voy a hacer con lo que aprendí? Entonces, aplico. Eso es, eso es fortalecer los niveles. Es lo que está en el taller de comprensión de lectura. Unas preguntas y bueno, ahora hago un escrito que ya estoy es el máximo nivel, un nivel crítico. Claro está que los niveles de lectura uno no depende del otro. Hay personas muy críticas que son muy malos para recordar información de manera literal. Hay personas muy inferenciales, pero de crítica no tienen nada. Como hay personas que tienen memoria fotográfica y le cuentan a usted la historia tal cual como pasó, como la leyó, como la vio y todo eso, pero no saben cómo posicionarse o estar en una posición, bueno, me parece bien, no está mal, ¿sí ven? Entonces, los niveles no dependen uno del otro, pero debemos fortalecernos en los tres niveles, debemos mejorar en los tres niveles de lectura. Recuerden, prueba, entonces, cuando yo dije prueba diagnóstica, diagnóstico es para mirar, para que, en realidad no es para mí la prueba diagnóstica, es para que No, usted yo se sé que eso es mire. para nosotros, yo sé Muy que eso es bien, para medirnos como de pronto el nivel y la capacidad intelectual para interpretar un texto. Margaret, Entonces, yo ahora te estoy es digo, grave. Margaret, y te vas a sentir más mal cuando te diga que los textos que utilicé en la prueba diagnóstica lo utilizo para estudiantes de noveno grado o son utilizados para estudiantes de noveno grado. Uy, ¿Sí ven? Entonces como ustedes vienen de un parón de todo eso, sí, Exacto, es que por eso ¿sí es que ven? nos está dando Ustedes, así tan duro, porque es que es, como venimos de claro, tantos años de no ver nada de eso, hay, es obvio, o sea, así como a mi compañera, a mí también me dio súper durísimo esa prueba y la terminé, fue ahí, pues, mejor dicho, miren que hasta yo tienen ya nivel, colgada, llevo, miren que hasta o sea, colgada. yo tengo 20 años que terminé el bachillerato. Yo eso tengo por, 12. bueno, pero les digo, en la prueba diagnóstica, este,
solo valía 40 punticos para que no se perdieran mucho ahí, pero para que se dieran cuenta cómo van a ser las 3 pruebas. El curso tiene 3 pruebas. Prueba intermedia, que es la de esta semana, y la prueba final, que es en la Los otra. 40 ya se perdieron, profe. Bueno, en esta Dios prueba mío, intermedia vale no, yo me sentí 75 súper puntos. mal porque yo me considero, a mí me gusta la lectura y yo dije, Dios, yo siento que por estar concentrada en el tiempo no me concentré en la lectura por estar pendiente del Muy tiempo de bien, que se María. me iba a agotar y no Hay iba a que tener, responder todas las preguntas. excelente. Bueno, entonces ya usted se dio cuenta que hay que tener cuenta el tiempo, que tienen un tiempo determinado para contestar las preguntas. Es una prueba de comprensión. Entonces ya usted sabe que debo leer más rápido. Todo eso agiliza, porque cuando usted haga una prueba que, por ejemplo, en este caso usted está haciendo allá solita en su casa y todo eso, están ustedes allá sentados, empiezan a hacer la prueba, tienen un tiempo. Si se consumen el tiempo, automáticamente el examen se va. ¿Cómo es Bueno, que? y todo eso. Ya continuamos. Gustavo, tenías la mano levantada, tienes la palabra, Ah, claro que sí. buenas noches, profe. No, yo Bueno, tenía una pregunta. Yo sé que pues las asignaciones y los cuestionarios uno los encuentra en el contenido de curso y todo eso, pero no aparecen en iconos, o sea, como en el resto de cursos. No, no sé, no. mm, yo en mi curso los iconos los eliminé porque los estudiantes iban y solamente iban a hacer el meollo. Allá iban al meollo del asunto de una vez. Las asignaciones o los cuestionarios. Y no veían la literatura planteada en el curso. Y entonces, pues solo van por cumplir. Entonces, en cambio, así, usted vaya al texto y al menos tiene que ir a dar clic y algo tiene que leer el estudiante. Entonces, bueno, ya lo encontré y puedo hacer. Ah, ok, listo, profe. ¿Listo, Gracias. Gustavo? Listo, listo, Es está bien. estratégico del curso, ¿vale? Para que usted vaya y te tome el tiempo y lea pues la literatura allí, que no le va a robar 20 minutos, no son textos de 100 mamontretos allí, sino son cosas muy puntuales que les va a servir para que ustedes vayan comprendiendo mejor. ¿Listo? Bien, entonces les sigo contando. Entonces, miren el grado. Los textos utilizados en la prueba intermedia, son textos para estudiantes de 11º grado. Es más, unos de allí fueron utilizados en una prueba IFEX para 11º grado, en un año determinado, algunos de esos textos allí. Y la prueba final, la prueba final, o sea, son 3 pruebas que tengo planteado en el curso para fortalecer la lectura en prueba, para que usted fortalezca lo que significa que es una prueba. La comprensión de lectura se fortalece allí. Es la manera en cómo se la miden a ustedes. Si, por ejemplo, alguno de ustedes eh, se va a dedicar a la docencia después de ser profesionales, para usted ingresar al magisterio tiene que ser una prueba todo el día y le dan Uf, 160 preguntas, como la prueba ICFES. Usted para superar usted debe tener un entrenamiento. Cuando yo iba a salir de profesional, se llamaban las pruebas ECAES. Si a mí me hubiesen fortalecido en prueba anteriormente, me hubiesen dicho que debo tener un tiempo, solo tengo 1 minuto y medio, máximo 2 minutos por pregunta, le aseguro que la prueba de CAE yo no me la hubiese tirado porque, uy, no. Cuando ya iban a recoger la hoja, todavía me faltaban 30 preguntas por contestar y algo curioso me pasó. Resulta que me faltaban, era inglés, las preguntas de inglés y las respuestas en la hoja de respuestas no tenía A, B, C y D, sino A, B, C, D, F, G. Y entonces yo dije, bueno, eh, hasta la J creo que tenía. Entonces yo dije, no, aquí, o sea, estas 30, como ya faltaban 2 minutos, ya me iban a quitar la hoja, ¿qué hice yo? Llené todas las F, porque como mi nombre empieza por Fran, entonces todas las Fs, llené todas las Fs. Y resulta y pasa que aunque estuviera en la respuesta hasta la G por allá, hasta la J creo, solo había en la hoja, en el cuadernillo A, B, C y D. Entonces ya saben, 30 preguntas que
muerto allí. Entonces, el curso, pues la idea es con eso que ustedes fortalezcan la prueba. Aquí no hay exámenes no solamente, o sea, en el curso Procesos Lectores Escriturales yo no tengo exámenes para contenido. Yo aquí no les estoy evaluando contenido. O sea, un examen para preguntar contenidos específicos. ¿Qué nivel literal? No, nada de eso. Las cosas son prácticas. O sea, a través de que usted avance, usted me demuestra si ha mejorado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la escritura, en los escritos, hay un cuadrito donde especifico qué es lo que quiero que usted tenga claro a la hora de escribir. Y así. Eso es. Allí yo me doy cuenta si usted va obteniendo, no hay una prueba de contenidos. Ahí es un fortalecimiento de la comprensión lectora y un fortalecimiento de la prueba escrita, de la escritura. Bien, entonces, ya hoy, desde mañana comienza habilito la prueba intermedia de comprensión lectora y van a tener pues igualmente el mismo tiempo para responder 20, 25 preguntas que no recuerdo cuántas tiene esta prueba. Desde mañana va a estar habilitado hasta el otro lunes. Aunque esté habilitado hasta el otro lunes, recuerden que ustedes tienen para hacer la prueba, apenas inicien con la prueba, no la pueden cerrar. No, que es que ya no lo voy a hacer y lo cierro. Si ustedes lo cierran, el cuestionario continúa allí realizándose, porque es una prueba. Recuerden, es como si ustedes estuvieran en el salón de clases y yo les hubiese pasado una hojita. Si usted abre el examen y lo comienza y le da a cerrar, es como me hubiese entregado esa hojita en blanco. No voy a hacer nada. Me lo entrego en blanco. Entonces, cuando se sienten a hacerlo, recuerden, voy a hacer la prueba del compromiso de esta semana. Una horita, sacan una horita y ya hacen la prueba y miren cómo les va. Recuerden que es para ustedes, para que ustedes se den cuenta y miren y se fortalezcan en este tipo de esta manera de hacer pruebas de comprensión. Bueno, damos por finalizado el encuentro sincrónico. Espero que haya sido productivo. Chao, chao, un abrazo, cuídense mucho. Hasta el próximo encuentro, que es el 25 de noviembre, si no soy mal. El próximo lunes. Para los dos grupos, ¿no? Grupo G8 y G9. Creo que por ahí más de uno se conectaron el sábado. No, nos vamos a encontrar el lunes. El próximo encuentro sincrónico es el 25, si no estoy mal, de noviembre. Como hoy les envío el mensaje al correo diciéndoles por esta misma sala, a esta misma hora y por el mismo canal. Chao, chao, un abrazo, cuídense mucho. Chaito, Chao, profe. profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.